mañana, Enrique, también estarás en esa manifestación Respeto por Castilla y León en la sesión matutina de este sábado. Doble jornada en Valladolid, en una ciudad en la que está siendo epicentro de noticias por la celebración de la Gala de los Goya y también por esas protestas agrarias, esa tractorada en la que Valladolid ha tenido su importancia. ¿Cuál es la postura de Enrique Santiago, conocedor bastante de lo que es la Agenda 2030 y ese arma arrojadita que están utilizando ciertas personas, ciertos colectivos dentro del sector agrario, pues para tildar por ahí lo que son las protestas y quizás, por ejemplo, obviar a las grandes distribuidoras de alimentos, que son las que también encima de la mesa se están llevando sus beneficios, Enrique? Pues la situación en el campo es muy preocupante y desde el gobierno y especialmente desde Sumar pues nos preocupamos de ello, ¿no? Pero sí que hay que poner la atención en donde hay que ponerla realmente, ¿no? Nosotros nos hemos preocupado, por ejemplo, de subir los salarios de todos los trabajadores y trabajadoras del campo, de aprobar una normativa, por ejemplo, que evite que los trabajadores en el campo, los agricultores, se enfermen por uso abusivo de productos químicos, que provocan cánceres. Por ejemplo, hemos aprobado medidas para combatir lo que ya es una crisis climática que es evidente en todo el planeta y que está pues haciendo que no llueva y por lo tanto hay sequía y hay que darle un uso racional al agua, y sobre todo queremos que se tomen medidas contra la concentración del campo en pocas manos, ¿no? Las grandes... Claro, que no es lo mismo un agricultor con 500 hectáreas, bueno, un agricultor de regadío, que aquí un pequeño agricultor en Castilla y León con pues una explotación pequeña, incluso ganadera, ¿verdad? Ahí que habría que discernir, ¿no? La uberización del campo. La uberización del ¿Y por qué eso aquí pondera menos? Porque ¿quién ha ganado la batalla cultural? Pues para que quizás los agricultores están tirando por otros ítems que no son quizás los reales por los que están en esta situación. Bueno, es un discurso, el discurso negacionista de la derecha y la ultraderecha, es decir, vivimos en sociedades complejas, con problemas complejos, y yo intentaría llamar la atención sobre algo. Desconfíen de quienes dan soluciones simples y sencillas a problemas que son complejos, porque lo que están haciendo es ocultarles la grave dimensión del problema y impedir que se aborden soluciones estructurales que puedan corregirlos. O sea, por ejemplo, eso me preguntaba usted antes, la Agenda 2030. Bueno, la Agenda 2030 es que se critica sin saber lo que es. ¿Quién está en contra de que se mejoren los sistemas de salud, los sistemas educativos, que se reindustrialice, que avancemos en una transición energética que permita la generalización de energías no contaminantes, que las ciudades sean más habitables, que la producción en el campo pueda estar ajustada a las necesidades realmente de las sociedades, que no haya que transportar los alimentos de un lugar a otro, porque eso contamina, sino que se consuman prioritariamente los alimentos en los lugares donde se producen, que eso favorece a los pequeños y medianos campesinos. Todo eso son medidas de la Agenda 2030, que es el gran acuerdo de la humanidad. Como alguien puede creerse cuando a los que atacan a la Agenda 2030 que la comunidad internacional, que la inmensa mayoría de los países del mundo quieren hacerse daño a ellos mismos, a sus poblaciones, ¿no? Realmente yo creo que no hay que confundir en estas movilizaciones agrarias los intereses de los grandes fondos de inversión, de los grandes latifundios, de los que utilizan la política agraria comunitaria para percibir subvenciones sin atender a la producción, sino simplemente por tener campos supuestamente plantados o árboles que son frutales, por ejemplo, pero que luego ni siquiera recogen, y como eso castiga a los pequeños y medianos agricultores, a la agricultura tradicional, familiar, que sí que produce y que ve mermadas los recursos que les corresponden
de las subvenciones de la política agraria común. Por ejemplo, la ley de agricultura familiar, que ha sido bloqueada por la derecha en este país, o la ley de la cadena alimentaria que prohibía la venta a pérdidas. La prohibición de la venta a pérdidas fue una exigencia al Partido Socialista que hicimos nosotros, el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, en la anterior legislatura, Sumar en esta, y el Partido Popular y Vox votaron en contra de la prohibición de la venta a pérdidas. Creo que eso es algo que no debe olvidar ningún campesino. O sea, votar en contra de la venta a pérdidas es arruinar, es votar, es facilitar que se arruine a los pequeños. Y ahora es uno de los armas arrojadizas, ¿no? También. Pues eso, ¿no?, fue algo a lo que se opuso la derecha totalmente. Sí, sí. O, por ejemplo, los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio, la desregulación de todos los mercados, quien lo ha defendido siempre ha sido la derecha. Y precisamente las fuerzas progresistas, como Izquierda Unida, Sumar, ahora lo que hemos defendido siempre es garantizar los derechos de los trabajadores del campo de nuestros territorios, pero eso en muchos casos es incompatible con políticas de globalización que lo que hace es que impere unas reglas de intercambio comercial sin control por parte del Estado, sino controlado solo por los grandes grupos transnacionales, en este caso de alimentación, las grandes cadenas que especulan con el precio de los alimentos. Lo que está pasando en España con el precio del aceite de oliva lo sabe cualquier agricultor. Es pura especulación por las grandes compañías que se aprovechan de una globalización que es inevitable, pero que podía ser de otra forma. No es de otra forma porque el Partido Popular y Vox no votan en las medidas que proponemos para proteger a los campesinos y a los agricultores de este país. Enrique, citabas Izquierda Unida, ahora está aquí en los estudios de Radio Medina, de la cadena SER, de la radio más escuchada según nuestro EGM, María Jesús Vázquez, que es la concejala del Ayuntamiento de Medina del Campo, perteneciente a Izquierda Unida, a Gana Medina, y que está escuchando aquí atentamente y que, por supuesto, quiere saludar. Enrique, micrófono abierto tiene María Jesús. Hola, buenos días a todas y a todos. Buenos días, Enrique. Muy buenos días, María Jesús. Un placer tenerte aquí también en el programa. Igualmente, muy claras las notas que nos has dado. Evidente todo lo que nos has dicho. Yo creo que ha quedado clarísimo que es una forma diferente de ver la política la que hacemos nosotros, la que se hace desde Sumar, desde Izquierda Unida, y la que se hace en Medina desde Gana Medina, y la que hacen el Partido Popular y el PP, que es, yo siempre he dicho, y ahora me refiero a Medina del Campo, pero creo que es extrapolable al resto del país y al resto de las políticas, y sobre todo a la de Castilla y León, que es un gobierno instagramer. Les gusta mucho hacerse la foto, salir en los espectáculos, apuntarse los tantos, aparecer en las manifestaciones por la sanidad pública, como se ha hecho aquí en Medina, o en la de los agricultores ayer o antes de ayer, pero luego a la hora de la verdad votan en contra de todos los que pueda ser beneficioso para la ciudadanía de este país y para los ciudadanos, en este caso de Medina del Campo, pero de Castilla y León y de España. Y votan en contra, pues eso, de precios justos, de subida de salarios, de cualquier beneficio para las mujeres, para los inmigrantes, para cualquier colectivo, y luego se apuntan el tanto, porque es sorprendente escucharles después de unos años cómo venden que ellos han sido los que han apoyado el matrimonio homosexual, la ley del aborto, no sé cuántas cosas más, y realmente no es cierto, y con esto va a ocurrir lo mismo. Y es muy preocupante porque en Castilla y León estamos viendo cómo los derechos desaparecen, cómo vamos del siglo XXI al siglo XIX, o eso intentan, y da mucho miedo, en el fondo da mucho miedo. Enrique. Sí, no, así es, claro, nosotros eso es lo que venimos defendiendo constantemente, y yo lo que espero es que la sociedad de Castilla y León sea consciente de las trágicas consecuencias que ha tenido que haya sido la comunidad autónoma que por primera vez en España le ha abierto la puerta a la ultraderecha, al gobierno de España, ¿no? Porque las consecuencias se están viendo, ¿no? En dificultades para la creación de empleo, los problemas en el campo, sobre todo con una administración autonómica que es imposible de gobernar. Se dedica constantemente, yo creo, esa imagen del señor García Gallardo con el megáfono en las manifestaciones en Madrid, en la calle Ferraz, lo pone muy de manifiesto. Es una administración que se dedica a agitar
y alterar el orden público y la convivencia, pero que no propone más que destruir los avances que en democracia hemos ido construyendo en nuestro país, destruir el trabajo de colaboración entre los sindicatos y las organizaciones empresariales para resolver conflictos laborales, destruir los sistemas de formación para trabajadores, acabar con el respeto a las víctimas, acabar con o impedir la puesta en práctica de medidas que permitan el desarrollo normal y armonioso del campo, de la agricultura, de la ganadería, esa actitud irresponsable de difundir enfermedades, de permitir que se extendieran enfermedades, ¿no?, con el riesgo que tiene eso para acabar con todo el sector agrícola. Y yo lo que espero es que mañana la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que puedan hagan el esfuerzo de acudir a Valladolid para que esa manifestación sea lo más grande posible y que se oiga la voz de la sociedad de Castilla y León diciendo que así no, que la democracia nos ha costado mucho conquistarla y que no pueden ser los que nunca trabajaron por ella, que durante años han estado disfrutando de los beneficios de esa democracia, los que ahora a la mínima intenten acabar con ella e intenten degradar las condiciones de vida de la gente, porque vivimos en un país que tiene suficientes recursos para que todo el mundo, también las gentes del campo, vivan de una forma digna. Lo que se trata es de saber redistribuir esos recursos y no querer que siempre los grandes beneficios queden en los grandes grupos económicos, en los grandes propietarios del campo. Habrá representación de Medina del Campo, María Jesús, ¿verdad? Sí, vamos a ir, hemos quedado unos cuantos ya definitivo. Mañana además vamos a ir en tren para no contaminar, para aprovechar el servicio público que es fundamental. Y vamos a ir a la manifestación, por supuesto. Creo que es importantísimo porque estamos viendo cómo Vox está haciendo de eco, de poniendo voz a lo que siempre ha querido hacer el PP y no se ha atrevido. Y tenemos a Mañueco y al PP con mayoría en el gobierno de Castilla y León callados mientras Vox altera el ambiente, viene a Medina a manifestarse y meter miedo porque ha habido un grupo de inmigrantes acogidos, o va a manifestarse delante de la sede del PSOE, o vienen a criticar a las mujeres. El Vox está haciendo un poco el papel sucio que yo creo que PP no se ha atrevido a hacer siempre, que son las ideas que ha tenido siempre el PP, pero no se han atrevido hasta ahora a ponerlas en práctica. Y yo creo que mañana tenemos que estar todos, por un motivo muy simple, porque, como ha dicho Enrique, atentan contra las mujeres, contra el colectivo LGTBI, contra los ganaderos y agricultores, contra los padres de niños que quieren una escuela pública de calidad, contra los inmigrantes, contra todos los colectivos de esta comunidad autónoma y de este país. Contra todos, pero es que hay si no perteneciéramos a ninguno de ellos, que yo evidentemente como mujer pertenezco a uno bastante maltratado, y a otros cuantos como madre y como usuaria de la sanidad y de un montón de cosas, y casi todos pertenecemos a varios de estos colectivos, aunque no perteneciéramos a ninguno, hay algo clarísimo: todos en algún momento vamos a necesitar la sanidad pública, en algún momento. Y es imprescindible, se la están cargando, la están destrozando lentamente. Lo estamos viendo en el Hospital de Medina del Campo y lo estamos viendo en toda Castilla y León, cómo se deriva dinero de la pública a la privada, y además sin ninguna desvergüenza y sin ningún rubor. Lo dicen tan clarito que es que no hay médicos para la pública. Si hay en la privada hay médicos, o sea, nos mienten descaradamente mientras se hace negocio siempre para los mismos. Esa sanidad la vamos a necesitar todos en algún momento. Entonces, aunque solo sea por egoísmo, aunque solo sea por eso, mañana deberíamos estar todos en Valladolid reclamando nuestros derechos y exigiendo a la Junta de Castilla y León que Castilla y León sea una comunidad moderna y justa, igualitaria y con futuro, porque deberíamos tenerlo, porque esta tierra debería tenerlo, y nos estamos despoblando y envejeciendo. Y desde luego la Junta de Castilla y León está haciendo todo lo contrario que se debería hacer. Es muy lamentable. Dos muy rápidas, Enrique. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. La primera, ¿cómo es eso de nacer un 18 de julio para un reconocido comunista? Bueno, yo es que... Ya cambiando un poquito de tema. Seguí la senda de Nelson Mandela, sin duda alguna la persona más digna que ha existido en la historia de la humanidad, líder antirracista, militante y dirigente también del Partido Comunista Sudafricano, y que nació el 18 de julio
como yo. Entonces mis padres, pues entiendo que acertaron, y para mí es todo un honor haber nacido un 18 de julio, igual que el compañero Nelson Mandela. Insisto, probablemente el hombre más digno que ha conocido la humanidad en este último siglo, en el siglo XX. Y una última pregunta, también rápida, Enrique, ¿qué se te viene a la mente o qué se le viene a la mente mejor a este diputado si le digo Medina del Campo? Bueno, Medina del Campo es una ciudad histórica, parte de la historia de nuestro país, un centro fundamental durante mucho tiempo de la agricultura y desgraciadamente una ciudad que ha sido muy castigada por el declive industrial y que además ha sido muy desatendida. A mí me preocupa, por ejemplo, me preocupa mucho el alto porcentaje de enfermedades cancerígenas de origen glandular que padece la población de Medina del Campo, un porcentaje muy alto en toda Castilla y León y que probablemente ha sido por el descontrol en los procesos industriales y de desindustrialización que ha habido en los últimos años, también con la desidia de las comunidades autónomas. Yo creo que Medina es un lugar que requiere una reindustrialización ya en transición energética, en transición ecológica, merece ser un lugar un centro de transformación de la producción agrícola, conservando también el trabajo agrícola y ganadero, y sobre todo Medina es un ejemplo, o mejor dicho, una ciudad a potenciar para evitar el despoblamiento, el vaciamiento en nuestro país, para que esa ciudad, que históricamente ha jugado un papel esencial en la historia de nuestro país, en la historia de Castilla, siga teniendo un gran futuro por delante. Enrique Santiago, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Radio Medina. Creo que también te va a despedir María Jesús, compañera de Izquierda Unida aquí en Medina. Pues sí, muchas gracias, Santiago. Mañana nos vemos, sin falta. De acuerdo, hasta mañana. Nos veamos ahí con toda la población de Ojalá. Castilla y León y de Medina del Campo. Ojalá. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.